Muy bien, el tema de hoy va a ser circunferencia trigonométrica, pero la segunda parte, y lo que vamos a ver es tangente, cotangente, secante y cosecante, que será muy simple. Bueno, entonces, en el gráfico de la circunferencia trigonométrica tenemos a la tangente. Lo primero que vamos a hacer es hacer la circunferencia trigonométrica y después el eje de las tangentes, que será este de aquí, el vertical. ¿De acuerdo? Allí justo en donde comienza el, el ángulo 0 grados, trazan una tangente y ese será su eje de las tangentes. Después, ¿qué se hace? Después, a ver si me siguen con esta pluma. Por ejemplo, agarremos este ángulo, está por aquí. El ángulo está acá. Entonces, desde el origen, trazan una recta que pase por el ángulo, o bueno, el arco, y por el origen. De tal manera que interseca al eje de las tangentes. Entonces, esa intersección con este punto de acá formará esta flechita que ven aquí, que va hacia arriba, ¿no? Esta será la tangente, la medida de la tangente de ese ángulo. Entonces, ven que si va creciendo el ángulo, trazan la recta, interseca aquí, lo trasladan al costado y se dan cuenta de que esta de aquí es la tangente del nuevo ángulo. Notan que está creciendo, ¿no? De lo que era pequeño, está creciendo. Así sucesivamente crece hasta acá, aquí también crece hasta acá, pero ¿qué pasa cuando se acerca más al 90? Pasa que la recta que pasa por allí, para intersecar a la recta o al eje de las tangentes, va a ser muy, pero muy grande. Por eso aquí le he puesto más infinito. Porque desde el punto de aquí hasta el punto de intersección va a ser un número muy, pero muy grande cuando te acercas a 90. ¿Y qué pasa después? Pasa que después de 90 trazas la recta que pasa por el origen y a dónde intersecaría el eje de las tangentes. Lo intersecaría muy, pero muy abajo. Por eso aquí ves de menos infinito. Eso cuando estás pasando el 90. A ver qué pasa si estás decreciendo, digo, estás creciendo y ahora estás, no sé, en 135. Si estás en 135, trazas hasta el origen de coordenadas que se extienda y que interseque al eje de las tangentes. Entonces, ¿qué pasa con la altura desde aquí hasta acá? Ha decrecido, ¿no? Aunque en realidad cuando está abajo será negativo y cuando está arriba es positivo. Pero mira, de lo que era una flecha extremadamente negativa, ahora se ha vuelto en una flecha menos negativa. Está creciendo. Uno diría, profe, el tamaño parece que está diciendo lo contrario, ¿no? Esta de aquí se ve más grande, pero cuando estás abajo es negativo. Y algo muy negativo es menor que algo poco negativo. Entonces, vas a seguir uh, haciendo los trazos y vas a notar de que estas flechas están creciendo. De lo que está en menos infinito, no sé, ahora está en menos 12, ahora está en menos 11, en menos 5 y ahora está en, no sé, menos 2. Entonces, ves que está creciendo. En el primer cuadrante también estaba creciendo. Y es que la tangente siempre está creciendo. En cualquier cuadrante que estés, siempre está creciendo. Vamos al tercero. En el tercero tu ángulo está por aquí. Entonces trazas del punto al origen hasta intersecar al, al eje de las tangentes. Y otra vez vuelves a lo que había en el primer cuadrante, ¿no? Esta altura y así. Mientras vas creciendo. Y cuando te acercas al 270, mira que ahora la intersección con el eje de las tangentes otra vez se vuelve más infinito, ¿no? Entonces, este de aquí y este de aquí me dan problemas porque no sé calcularlo, me sale más infinito, ¿no? Diverge, no hay límite. Bueno, y así sucesivamente, vas pasando por aquí, estás en este ángulo, ahora trazas desde el origen hasta el punto y que interseque al eje de las tangentes y ya tienes tu altura, tu tangente. Entonces, has visto que siempre va de 0 a infinito o de menos infinito a 0, y así sucesivamente. ¿Dónde es positiva? Es positiva en el primero y en el tercero. Ya hemos visto eso. Pero ¿qué está pasando? Siempre está creciendo. Siempre crece. De 0 a infinito, de menos infinito a 0, de 0 a menos infinito y de menos infinito a 0. Siempre crece. ¿Qué pasa con la cotangente? La cotangente es parecido aquí a la tangente, pero es
en vez de que el eje de las tangentes sea vertical, o sea, aquí se va a llamar eje de cotangentes y va a ser horizontal. Este es tu eje y este también es tu eje. Entonces, ¿qué pasa con las cotangentes? Haces el mismo proceso. Estás en el ángulo C, bueno, casi cero, ¿no? Vamos a ponerlo aquí en, no sé, 15 grados. Entonces, desde el origen trazas hasta intersecar al eje de las cotangentes, pero ves que se va a intersecar muy a la derecha, ¿no? Un valor de más infinito, por así decirlo. O sea, es demasiado grande. ¿Qué pasa si vas aumentando el ángulo? Ahora ya no es 15, sino ahora es 60. Si es 60, pues ahora vas del origen hasta 60, hasta que intersectas aquí. ¿Qué pasa? Que desde aquí hasta acá, ese es tu cotangente. Si está aquí a la derecha, será positivo. Pero si está aquí a la izquierda, sabrás que es negativo, la cotangente. Entonces, ¿qué pasa si estamos en los 90 grados? En los 90 grados vas desde el origen hasta 90, pero ¿cuál es la intersección con el eje? ¿Qué línea formas? No formas ninguna línea, es cero. Mira que cuando estás por aquí, la línea es así, ¿no? Chiquito. Se va haciendo más chiquito cuando te acercas a 90, pero se va haciendo más grande cuando te acercas a cero. ¿Ves? Cuando estás en cero, estás por estos de acá. Bueno, pasemos al segundo cuadrante. ¿Qué pasa? Origen, ángulo, interseca aquí y está apuntando a la izquierda. Si apunta a la izquierda es negativo. Y así vas creciendo. Vas aumentando hasta acá, hasta llegar al 180, donde, mira, ¿qué pasa? Vas a intersecar, pero muy a la izquierda, o sea, en el menos infinito. Por eso, cuando tú te acercas a 180 o a cero, te da problemas, ¿no? Menos infinito y más infinito. No puedes calcularlo así exacto. No hay límite. Bueno, y cuando pasas los 180, hago origen, eje, y otra vez volví al más infinito. Hay que crecer más. Crecemos más. Ahora, origen, eje de cotangentes. ¿Cuánto mide? Esta flecha. Y así sucesivamente. Y cuando voy al 270, ¿qué pasa? La flecha se hace cero. ¿Ves? ¿Cuál es? Cero. Voy creciendo y ahora ¿qué pasa? Estoy a la izquierda, negativo. Ya te has dado cuenta de que la cotangente en vez de va de cero a infinito, sí, pero te has dado cuenta de que ahora decrece. Mira aquí, comienzas en más infinito cuando comienzas en cero, ¿no? Más infinito, luego vas creciendo hasta 90 y te haces cero. De 90 a 180 vas así, ¿no? De cero a menos infinito. Y cuando vas de 180 a 270, vas de más infinito a cero. O sea, decreces, 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 decreces. ¿Ves? Decreces, decreces. Aquí dice de cero a más infinito, pero va yendo decreciendo. Del tercer cuadrante, ¿ves? De más infinito va decreciendo hasta cero, hasta hacerse cero. Entonces, ¿pero qué más te das cuenta? Que aquí dice cero más infinito, menos infinito cero, menos infinito cero, y coincide en los cuatro cuadrantes. Las variaciones o las extensiones siempre van en la misma. Ya vas a ver por qué. Entonces, te pido que recuerdes aquí, esto de aquí, que tangente de x va a tomar valores reales, de menos infinito a más infinito. Puedes poner menos 1700, existe un ángulo que te va a dar esa tangente. Existe un ángulo. ¿Se puede calcular? Sí. Después, ¿qué pasa? ¿Por qué he puesto para todo x que pertenece a los reales? Claro, tú ponle cualquier ángulo, pero ¿dónde vas a tener problemas? Vas a tener problemas en los impares pi medios. O sea, en 90 grados, 270 grados y así sucesivamente. Entonces, para n entero, ¿no? Vas a poner impares. ¿Qué le seguiría? 5 pi medios y así sucesivamente. ¿Por qué? Ves ahí en el gráfico de que en los pi medios, 90, 270, la tangente se hace más infinito o menos infinito. No tiene límite, no puedes calcularlo. ¿Y qué pasa con la cotangente?
que en vez de que sea 90, 270, es el otro, ¿no? 180 y 0, o 360, ¿no? O sea, los NP, entero pi, ¿no? Como 180, 360, 720 y así. Puedes poner cualquier ángulo, pero estos de aquí, los NP, te van a causar problemas. O te va a salir menos infinito o más infinito. Pero eso no es un valor numérico, no es un valor real. Es un número muy, pero muy grande. Entonces, no existe tangente de 90 grados ni de 170 grados, porque diverge. Y tangente de 90, le hacemos el complemento, ¿qué sería? Cotangente de, mira, 90 menos 90, 0. 270 menos 90, 180. Cotangente. Entonces, por la complementariedad, te das cuenta de que tampoco existen estos valores. Entonces, ¿qué más sabemos? Sabemos que tangente de x es seno sobre coseno. Y sabemos que cotangente sería la inversa, o sea, 1 sobre tangente de x. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué decimos que no se puede dividir por 0? Pasa que cuando x vale 0, mira, ¿cuánto es tangente de 0? En el gráfico, ves que tangente de 0 es una altura insignificante, o sea, 0. Tangente de 0 es igual a 0. Ya. ¿Qué pasa si yo le pongo cotangente de 0? Cotangente de 0 sería igual a 1 sobre tangente de 0, ¿no? Y eso es 0, ¿no? Ya, pero ¿qué pasa aquí? Que en las matemáticas no podemos dividir entre 0. Podemos dividir entre 0.0000001, pero no puede ser exactamente 0. Ya sabes, por la teoría de límites y álgebra. ¿Y qué pasa? Que uno dice, ah, ya, 1 sobre 0.00001 me va a dar 1000. No, 10.000. Profesor, va a tender a un número muy grande cada vez que me acerco más al 0. Entonces, ¿pero qué pasa con esto? Que un límite infinito no existe. Cuando te sale infinito, no existe. Ahora, vamos con lo siguiente. ¿Qué pasa si te dicen, eh, a ver, ¿qué pasa 0 entre 0? Eso también es límites, pero mira, eso de aquí. Seno de 180 grados, tú sabes que eso es 0, ¿no? Ya, ¿y qué pasa si yo lo divido entre seno de 0? Uno podría decir, profe, 0 entre 0, ¿no? Ya no existe. O uno diría, 0 entre 0, 1. No, así no funciona. Tienes que ver la teoría de límites para poder resolver este tipo de ejercicios, pero estos no los vamos a ver, solamente te lo aclaro. ¿Ya? Porque hay distintas maneras de lograrlo. Se puede levantar las indeterminaciones, etc. Pero mira, lo que quería decirte es que tangente es creciente en cada cuadrante. O sea que de 0 a 90 grados, mira, tú tienes tu ángulo, te lo dan aquí, alfa. ¿Qué pasa? Yo le aplico tangente, tangente de alfa. ¿Y qué pasará? Solamente sería aplicarle aquí, ¿no? Tangente de 0, que es 0. Tangente de 90, que es, bueno, aquí le ponemos más infinito, porque estás yendo por la izquierda, ¿no? Más infinito. Y así sucesivamente. Le pongo 90 grados y aquí le pongo 180 grados. ¿Qué pasaría? Como te digo que es creciente, pasaría esto, mira. 90 grados, pero por la izquierda, o sea, 91 o 90.0001, ¿no? ¿Qué me daría la tangente menos infinito? ¿Ves? Diverge, es un número muy, pero muy grande. ¿Y qué pasaría aquí? 180, tangente de 180 es 0. Pero mira, es creciente, de menos infinito a 0. Le apliqué tangente de 90, lo puse aquí. Tangente de 180, lo puse aquí. O sea, con la tangente te va a ser todo más fácil. Ahora, por teoría, si tangente crece, ¿qué pasaría con la cotangente? La cotangente es igual a la inversa, por lo que tú debes recordar, ¿no? Tú dices, mira, tengo un 3, tengo un 4. ¿Qué pasa si yo lo invierto? Un tercio es 0.3 y más dígitos. Y un cuarto es 0.25. Ya. Veo que si yo crezco, las inversas decrecen. Eso es matemáticamente, o por la división lo compruebas también. Entonces, si la tangente crece, ¿qué pasará con la inversa? La inversa decrece. Y eso es lo que pasa, que tangente es creciente en cada cuadrante. Entonces, ¿qué pasará con la cotangente si es la inversa? O sea, la cotangente siempre decrecerá.
Entonces, ¿qué pasaría? Yo te pongo aquí, te pongo un alfa y te pongo 270 grados y te pongo 360 grados. ¿Qué pasaría si yo le aplico la cotangente? Con la cotangente te he dicho que es decreciente, entonces debes poner esto, ¿no? Cotangente de 360. Eso es cotangente de cero, pero no existe cotangente de cero. Ah, ya, debe ser infinito o menos infinito. La cotangente en el cuarto cuadrante es negativa, así que menos infinito. ¿Y qué pasa con 270? Cotangente de 270 es, eh, a ver cuánto es. Mira, lo ponemos aquí. ¿Qué hemos visto? 270 está por acá. Y la cotangente, a ver, el eje de las cotangentes, la cotangente trazo aquí y me daría 0. ¿Ves? O sea, este de aquí le apliqué la cotangente y se fue aquí a la derecha. Y en cambio, a este de aquí le apliqué la cotangente y se fue aquí a la izquierda. Porque es decreciente. Pero cuando es creciente, vas así, ¿no? De frente. Tangente de 270 lo pones allí en el mismo lugar y tangente de 360 en el mismo lugar. Eso es clásico de las inecuaciones. De acuerdo, ya hemos visto cotangente y tangente. Pero, ¿qué pasa con la secante y la cosecante? ¿Qué pasa aquí? Que, mira, tú tienes 1, tienes alfa, puedes construir un triángulo rectángulo si es que trazas una recta tangente. ¿Qué cosas, no? ¿Cuál es la recta tangente que te decía yo que trazaras aquí? El eje de las tangentes. ¿Cuál sería la tangente de alfa? Sería esta de acá, ¿no? Esta flechita. Pero ¿qué pasa? Que esta flechita también puede estar aquí. Si lo ubicas, a ver, mide igual, mediría igual. Solo que tu 1 ya no sería el que está aquí abajo, ¿no? Aquí, sino que tu nuevo 1 está por aquí. Ya. Pero entonces debes recordar esto de aquí. 1 opuesto, ¿qué es lo que quieres? Tangente. Aquí está tu tangente de alfa. Pero ¿recuerdas el triángulo? 1, tangente de alfa, secante. Así se puede hallar la secante. La secante estará en el eje X. Eso lo vas a notar. Entonces, ¿cuál es el truco? Tú pones tu arco, pones tu punto y luego trazas una tangente a la circunferencia en ese punto, ¿no? ¿Y qué pasa? Vas a intersectar al eje X. Del origen hasta este punto de intersección será secante. Y lo pondrás en las coordenadas, ¿no? Secante, coma cero. Eso es fácil. Pero ¿qué pasa cuando vamos al segundo cuadrante? Vamos al segundo cuadrante y ahora pasa esto, ¿no? Estás aquí. Aquí está tu alfa. Aquí está. ¿Qué te dije? Que traces una recta tangente y que vas a intersectar al eje X. Entonces, desde este punto hasta este punto es tu secante del nuevo ángulo. Secante de alfa. Pero ¿qué pasa? Cuando está a la izquierda será negativo. Aquí será negativo. Y cuando está a la derecha será positivo. Profesor, ¿por qué a la izquierda, derecha? Ah, por el sistema de coordenadas. X, ¿qué valores están allí? Están el 1, el 2, y en el menos X, ¿qué están? El menos 2, el menos 1. Por eso te digo que el de la izquierda será negativo y el de la derecha será positivo. Pero en el gráfico, con tu transportador o con tu circunferencia que construyas, te vas a dar cuenta. Ah, está a la izquierda, negativo. Está a la derecha, positivo. ¿Qué pasa si el ángulo es horario? Mm, por la teoría, sabemos que es un ángulo coterminal y funciona como el que está en sentido antihorario. Pero hay que fijarnos. Partes desde aquí, vas el ángulo, terminas acá. ¿En qué cuadrante estás? En el tercero. Trazas la tangente, como te dije, trazas la tangente, se intersecta el eje X y desde el origen hasta el eje, hasta este punto, es la secante, ¿no? No cambia nada, solo que, ¿qué pasa? Está a la izquierda, ¿no? Y sabes que es negativo. ¿Cumple lo del tercer cuadrante? Sí, sí cumple. Secante en el tercer cuadrante es negativo. Entonces sí cumple. Nada, nada nuevo. ¿Qué pasa en el cuarto cuadrante? Punto, tangente, intersección, origen, positivo. En el cuarto cuadrante, la secante es positiva, sí, cumple. Entonces, ¿qué más debes notar?
A ver, pongamos secante de 0. ¿Qué pasa cuando trazamos una recta tangente? ¿Cuál es la intersección con el eje X? Es esa, ¿no? Es ese mismo punto. Entonces, de ese punto hasta el origen es el radio 1, ¿no? Entonces, la secante de 0 grados, es igual a 1. Pero ¿por qué aquí te pongo que no lo toma? Porque cuando hablas del primer cuadrante, no tomas al 0. Cuando hablas del primer cuadrante, vas así, 0 primero. Pero si yo le pongo, a ver, mira, le pongo X. Ya, ahora, ¿qué pasa con secante de X? En el primer cuadrante, mira, en el primer cuadrante va a crecer, 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 crecer. Entonces es creciente, le aplico secante de 0, 1, secante de pi medios, eso es, mira, es infinito. ¿Cómo sé que es infinito? Pues la secante es 1 sobre coseno. Y coseno de pi medios es 0, 0, ¿no? Y 1 sobre 0 me hace pensar en que va a ser infinito o algo así, pero es la idea. Vamos a verlo aquí en el software que tenemos aquí de GeoGebra para que notes cómo crece. Quizás ahí es un poco más difícil de entenderlo, así que tengo esto de acá. Mira, el azul es la tangente. Vamos de 0, ¿no? De 0. Mira la longitud azul. Ves que en el primer cuadrante, cuando estoy en alfa 58 grados, se va haciendo muy grande cuando me estoy acercando al 90, ¿no? Mira, 90, 89 y es demasiado alto. Me pongo en 90 y es infinito, pero la máquina no lo grafica. No puede ponerlo así. Entonces, cuando paso de 90, estoy en 91, ¿no? Ahora está más abajo. Está bien, pero bien abajo, el segmento azul. Mientras voy creciendo el ángulo, voy creciendo hasta acercarme a 180, mira. El alfa se está acercando al 180. El segmento azul se está haciendo más cortito, se está haciendo 0. Cuando llego a 180, es 0. La tangente de 180 es 0. Paso los 180 y vuelve a crecer. 0, 0, va creciendo 0.3, 0.4, 0.5. Crece, 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 hasta que me acerco al 270 y se vuelve, infinito. Paso los 270 y se vuelve menos infinito. De lo que era más infinito se fue hasta abajo, menos infinito. Y va creciendo, 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 creciendo. Mira, menos 1.4 es negativo, pero va creciendo, menos 1.3. Se está haciendo mayor, menos 1, menos 0.9, hasta que se hace 0. Y ya completamos la vuelta. Ahora mira el segmento rojo. El segmento rojo cuando estamos en 0. Cuando estamos en 0 no lo ves, ¿no? Pero eso se debe a que es más infinito. Voy creciendo el ángulo. Estoy en 1 grado. Voy creciendo el ángulo, pero mira qué pasa con el segmento. Se va haciendo más corto. Se está haciendo más corto a medida que crezco el ángulo. Se va haciendo corto hasta que se hace 0. Ya no lo ves. En 90 grados. Pasa los 90 grados, 91 grados, 102 grados y se está haciendo, uno diría grande, ¿no? Pero en realidad se está haciendo más pequeño, o sea, se está haciendo más negativo. Negativo, negativo, menos 0.8, menos 1.1, hasta ya irse al menos infinito. Cuando estoy en el 180 es menos infinito y ya no lo ves. Demasiado grande. Pasa el 180, mira, 181 grados, 182 grados y se hace más infinito. Y así sucesivamente. Se va haciendo se va haciendo 0, ves que decrece. La cotangente decrece y la tangente, mira, la tangente se está haciendo grande. Y la cotangente se hace pequeña. Entonces, así sucesivamente. Y ahora ves que se hace de 0 a menos infinito. Está yendo a la izquierda. Ya, pero ¿qué pasa con la secante? La secante quiero que veas este punto de acá. El punto 1.9, a ver, voy a ponerlo aquí. Este que dice, que diga secante. Bueno, digamos que es el punto F, ya no lo pone. No me pone el nombre. Ya, el punto F, ese punto F conectando con O, el origen, sería la secante. ¿Ves que siempre es mayor al radio? Siempre es mayor a 1. Eso pasa cuando el ángulo es distinto de 0, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo me hago 0? El punto F es 1.
Voy creciendo y ahora el punto F se está alejando del 1. Mira, ahora es 1.1. Va creciendo, creciendo, creciendo. Se va haciendo 2.9 y se fue hasta el infinito. Y así sucesivamente. ¿Y qué pasa cuando paso el 90 grados? Ahora es menos infinito, menos 2.5, hasta acercarse al menos 1. ¿Y qué pasa después? Cuando paso los 180 grados del menos 1, va a irse otra vez al menos infinito. ¿Ves? Se va hasta la izquierda. ¿Y qué pasa cuando supero los 270 grados? Va a aparecer aquí a la derecha, ¿no? ¿Ves? Aparece en la derecha y ahora es 2.1 y se va a hacer 1. ¿Ves? Se acerca, se acerca, se acerca hasta 2. Eso es en la horizontal, ¿de acuerdo? Entonces, eso pasa con la secante. La secante va a ir de 1, desde aquí, hasta más infinito, y después va a ir de menos infinito a menos 1, perdón, y puede de menos 1 a menos infinito de nuevo, y así sucesivamente, de 1 a infinito. Por eso aquí te he puesto de 1 a más infinito, de menos infinito a menos 1, y así sucesivamente. ¿Qué pasa con la cotangente? Uy, le puse cotangente ahí, es cosecante. Aquí le voy a poner cosecante. Con la cosecante es casi lo mismo que la secante. Tienes tu arco, punto, trazas la recta tangente que intersecta ya no al eje X, sino al eje Y, tu vertical. ¿Y qué será esta vertical? Será secante de alfa. Es allí, aquí le voy a poner 0, secante de alfa. Cosecante, perdón, cosecante de alfa. ¿Qué pasa cuando estoy en el segundo cuadrante? Cuando estoy en el segundo cuadrante, mira, tu alfa está por acá. ¿Qué hago? Trazo la recta tangente que intersecta a la vertical. ¿Ves? Es positiva. ¿Qué pasa cuando estoy en el tercer cuadrante? Estoy aquí en alfa, trazo la recta tangente que intersecta la vertical. La intersecta abajo. Entonces, desde el origen hasta acá, ese es tu cosecante de alfa, pero ahora es negativa, porque está abajo. Ya sabes, ¿no? El eje menos y. Si aquí es y, aquí es menos y. ¿Y qué pasa con la cosecante? O es menos 1 o un valor entre menos infinito y menos 1. Y así. Y es por eso que aquí te lo he puesto menos infinito, menos 1, menos infinito, menos 1. ¿Qué pasa cuando vas ya no en sentido antihorario, sino en sentido horario? Ya sabes, coterminales. Sigues haciendo lo mismo. Punto, recta tangente, intersecas a la vertical y este de aquí será tu cosecante de beta, el ángulo que va aquí. Y así va a ser. ¿Qué puedes notar? Crece, decrece. ¿Me lo tengo que aprender de esa manera? No. Ya verás por qué. Pero mira, ¿te has dado cuenta de que secante puede ser de menos 1 a menos infinito, ¿no? A ver, lo voy a poner de menos 1, menos infinito. Sabes que va de esos valores. O va de 1 hasta infinito, ya lo hemos visto. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo le aplico el valor absoluto, estaría aquí, ¿no? Siempre sería mayor o igual a 1 o menor o igual a menos 1. ¿Cuándo es igual? Cuando estás en un ángulo cuadrantal. Pero cuando estás en los cuadrantes de 0, abierto, pi medios, ahí no tomas al menos 1, ¿no? O al 1. Eso es clave. Si te dicen cuadrante, debes considerar si es abierto, cerrado y así. Pero generalmente para todo valor sería igual. Ya. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde tienes problemas? ¿Dónde se hace infinito o menos infinito? Se hace infinito o menos infinito en los impares pi medios. Así. A ver, impar pi medios, a ver. ¿Dónde es impar pi medios? Aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo le trazo, aquí le trazo la tangente? ¿Cuál es la intersección de esta recta con el eje horizontal? ¿Se intersecan estas rectas? ¿Se intersecan? No, no se intersecan. Son paralelas. Estás en 90. Entonces, como no hay intersección, uno diría, ah, profe, se intersecan en el infinito o algo así, ¿no? Pero por convención pondremos infinito porque no se tocan, no se cruzan. ¿Dónde más? A ver aquí, en 270 trazamos la recta tangente. ¿Se va a cortar con el eje X?
No, nunca. Infinito entonces. O menos infinito, como está abajo, menos infinito. Ya. Entonces, eso pasa. Puedes poner cualquier ángulo, pero sabes de que los impares pi medios te van a causar menos infinito o infinito. ¿Qué pasa con la cosecante? Que ya no es el impar pi medio, sino es el entero pi. Un entero con pi. Así. A ver, entonces debe ser aquí o aquí. Entero con pi. En 0 o 2 pi. A ver. Trazo la recta tangente. ¿Esta recta se va a intersectar con la vertical? No, nunca. Son paralelas. A ver aquí. Le trazo la recta tangente. ¿Se va a intersectar con la vertical? Jamás. Entonces, esos son los que te dan problemas, ¿no? Dices menos infinito o menos infinito. Así sucesivamente. Puedes poner cualquier ángulo, pero sabes que esos de allí te van a dar infinito menos infinito. Entonces, como te da infinito, no es un valor exacto, ¿no? Entonces, decimos, no existe secante de 90. No existe secante de 90, ya sabes, impar pi medios, impar pi medios, impar pi medios, ni secante de 270, porque diverge. Hasta incluso, ¿no? ¿Qué pasa cuando vas de infinito y luego te saltas a menos infinito, ¿no? Por ejemplo, digamos, estás en 90 grados, a ver, aquí estás en 89.999997 y después estás en 90,00001 grado, un grado, ¿no? Algo así. Entonces, ¿qué pasa allí? Pasa que cuando estás antes de 90, o sea, en 89, te sale, no sé, infinito. Y cuando pasas de 90, te sale menos infinito. ¿Qué ha pasado? Infinito y menos infinito jamás se van a tocar. Son opuestos. Entonces también diverge por eso. ¿Qué pasa también? Por el complemento, sabes que esto es igual a cosecante de cero. Entonces tampoco existe cosecante de cero, ya sabes, entero pi, ni cosecante de 180 grados, entero pi. Existirá la de 180 grados, 001. Esta sí existe, pero la que no existe es 180 grados. Puede existir 180 así o 179, no sé, 0,99998. Entonces es así, pero exactamente 180 jamás. ¿Ya? Ya, ya, ya. Entonces, vamos con lo siguiente. Entonces, ¿qué podemos decir de la secante y la tangente? ¿Has notado de que te dije que para que construyas la secante debes trazar una recta tangente? Claro, por el triángulo de 1 tangente secante. Entonces, hay una relación pitagórica, ¿no? 1 más tangente cuadrado de x. Dime, si tangente de 90 grados no existe, si esto no existe, si algo que no existe, tú le sumas algo, ¿existirá? Tampoco existe. Entonces, la tangente de un ángulo con la tangente de ángulo se relacionan, ¿no? Hay una relación de Pitágoras aquí. Pero tú sabes que 90 grados es el que te causa problemas aquí. Entonces, si no hay tangente de 90, tampoco hay secante de 90. Es claro. Y si no hay cosecante de 0, o tampoco cotangente de 0, te das cuenta al toque. Entonces, en valor absoluto, son mayores a 1. ¿Quiénes? Secante y cosecante. Te salió menos 15 o menos 12. Le aplicas valor absoluto, 12. Esto es mayor o igual a 1. Aquí debí poner mayor o igual a 1. Pero te das cuenta que en valores absolutos puedes hacer esto de acá. ¿Cómo se descompone esto? Secante en valor absoluto mayor o igual a 1. Ya sabes. Secante, le quitas el valor absoluto, mayor o igual a 1, o secante menor o igual a menos 1. Así se resuelven este tipo de valores absolutos cuando es mayor o igual. Así. Entonces, ¿qué pasa después? Que secante es la inversa del coseno. Entonces, ¿recuerdas? ¿Recuerdas que el coseno iba de 0 a 1 y el seno de 0 a 1 también, o menos 1 a 0 y así? ¿Ya qué pasa? Que la secante es la inversa del coseno. Entonces, si el coseno crece, ¿qué pasará con la secante? Como es la inversa, decrece. Si el seno decrece, ¿qué pasará con la cosecante? La cosecante crecerá. Son inversas.
Por eso no te debes recordar, la secante crece así, crece acá. Con que recuerdes seno y coseno, te basta. ¿Y qué pasa? Que la tangente, ¿tengo que recordar si crece o no crece? No, porque ya has comprobado que la tangente siempre crece, en cualquier cuadrante. Crece, 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 crece. ¿Qué pasaría con la cotangente? La cotangente es la inversa de la tangente, entonces ella siempre decrece. Y así sucesivamente. Entonces, donde seno crece, cosecante decrece. Seno crece en el primer cuadrante, entonces la cosecante decrece en el primer cuadrante. Y así sucesivamente. Entonces vamos a ver este problema de acá. Si se corta la transmisión, volvemos. Pero entonces mira aquí. Estás partiendo del ángulo desde el punto A hasta el punto M. Ese es tu ángulo θ. Profesor, ese horario funciona de la misma manera. Ya hemos visto qué pasa con este punto que está en la circunferencia de la clase anterior, coseno seno. Coseno seno. Ya, y de la clase de hoy que hemos visto, ¿qué ha trazado aquí la persona o el gráfico? Ya, desde el punto M he trazado mi recta tangente y lo he intersectado ¿con quién? Con la vertical. ¿Eso será cosecante o será secante? Mira, aquí, vertical es cosecante. Entonces, ya, fácil. Ya salió. Este punto será, a ver, me he movido en X, no me he movido, pero en vertical sí me he movido. ¿Qué me moví? Cosecante de θ. Algo que debo aclarar es que las longitudes son positivas. Longitudes, distancias mayores o iguales a cero. Pero las coordenadas, esas coordenadas sí ponle cosecante, coseno, seno, sin signos, así de frente. Donde te debes preocupar es en las longitudes, las distancias, porque para las áreas necesitas positivo. Ok, este punto de acá, profesor, eje de las cotangentes, ¿no? A ver, ¿cumplirá? Punto, origen, eje de las cotangentes. Ya, sí, sí, sí. Entonces, me he movido cotangente y hacia arriba estoy en el punto extremo de la circunferencia, ¿no? Radio 1. Listo, ya tengo ese punto. ¿Y este de acá, profe? Profe, hay simetría, ¿no? De lo que estoy aquí abajo, me muevo la misma cantidad hacia arriba. Entonces, arriba, ¿no? Eje Y. En horizontal no me he movido, sigo en la misma abscisa, o seno de θ. Pero ¿qué pasa con la altura? Que aquí, mira, el seno de θ está aquí en el cuarto cuadrante, ¿no? Es negativo. Pero para volverlo positivo hay que ponerle un menos. Y dime, ¿cumple? Todos los puntos en el primer cuadrante deben ser positivo X, positivo Y. Coseno de θ en el cuarto cuadrante es positivo, ¿cumple? Seno de θ en el cuarto cuadrante es negativo. Y con este menos, positivo. Ya está, sí cumple. Entonces tengo este punto y este punto. Profe, ¿y el área cómo lo hallo? Si no tengo altura, no tengo base. Hay un método con matrices para hallar el área con los puntos de un triángulo, pero como tal vez no has visto eso, ¿qué se puede hacer? Profesor, si tengo un triángulo, puedo buscar más triángulos que sí conozca, donde sí vea alturas, ¿no? Entonces, en ese triángulo grande, tal vez pueda yo hacer un rectángulo y así restarle al rectángulo, o bueno, al área rectangular, le quito las áreas triangulares. Entonces, esto es lo que yo busco. Lo que yo busco es esto. ¿Qué debo quitar? Este y este. ¿De quién? De todo este rectángulo. Vamos a hallar las medidas, ¿no? A ver, esto de aquí, horizontal, tenemos cotangente, pero está en el cuarto cuadrante, ¿no? A ver, se nos va a cortar la transmisión, volvemos enseguida, ¿no? A ver, voy a cortar la transmisión y la voy a encender de nuevo.